amados, y en esta noche de sábado es bueno estar juntos, obviamente porque mañana es el día del peatón, así que nos congregamos en esta noche. En el título de esta prédica es La tierra que fluye leche y miel. Amén. Así que quiero animarte a que puedas prestar mucha atención a esta palabra que nos va a edificar, nos va a bendecir en gran manera. La tierra que fluye leche y miel. Digamos fuerte, leche. Ahora digamos miel. Wow, ¿a cuántos de nosotros no nos gusta ser saciados? ¿Cuántos de nosotros tal vez no nos gusta comer? Algo que yo siempre me pregunto, ¿no? Continuamente, escucha, uno come y después, no sé, a las horas otra vez ya te da hambre, ¿no? Es como que uno dice, escucha, ¿cuándo uno se va a saciar? ¿Cuándo uno de repente va a ser saciado? Pero la palabra del Señor nos enseña de que, wow, a través de el Señor podemos ser saciados. Vamos a comenzar con Éxodo capítulo 3, el versículo 8, por favor. Éxodo capítulo 3, el versículo 8, así que gracias, amados, por estar acá en la congre presentes, gracias obviamente por su tiempo, por dar obviamente y las primicias al Señor, amén. Así que ahí acá cuando podemos abrir un poco y la puerta para que entre aire, igual va a ser de bendición, amén. Éxodo capítulo 3, el versículo 8, por favor, en tu Biblia lo puedes leer, también está en las pantallas, dice la palabra. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel. La tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Amén. Amados, el plan del Señor es dirigirnos a un lugar de bienestar. Y quiero que puedas tomar muy en cuenta esto. Desde el primer momento en el cual tú le has entregado tu vida al Señor, te has convertido al Señor Jesucristo, quiero que tomes muy en cuenta de que el Señor tiene un plan para tu vida. Y ese plan consiste en que Dios nos quiere llevar a un lugar de bienestar. Y esto es muy importante. Amén. Por eso en la Escritura se menciona de que el Señor descendió para rescatar ¿a quién? Al pueblo de Israel. ¿Dónde se encontraba el pueblo de Israel? Se encontraba en esclavitud en Egipto. El Señor escucha el clamor de su pueblo y dice, yo los voy a liberar, yo los voy a sacar de ese lugar de esclavitud. Amén. Y es por eso de que la palabra dice, los voy a llevar a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel. Amén. Oh, amados, el deseo de Dios es siempre llevarnos a un lugar bueno. El plan de Dios es de que tu vida siempre goce de bienestar. ¿Sabías eso? Esa es la voluntad de Dios. No es de que a Dios le gusta de que suframos, ¿no?, eternamente en la tierra, de que seamos unos masoquistas que amamos el dolor. El Señor quiere de que sus hijos y su pueblo tengan bendición. Digamos fuerte, bendición. Pero ojo, habrán pruebas, pero son para ayudarnos a llegar al destino de bendición. Generalmente surge, ¿no?, la pregunta, ¿no?, y muchas veces me dicen, pero pastor, ¿no?, ¿por qué Dios permite de que yo sufra, de que yo tenga pruebas? Es que las pruebas son para ayudarnos a llegar al destino de bendición. Amados, todos tenemos un destino. Y ese destino es de bendición. Es un futuro bueno. Porque incluso en la palabra se describe de que nos espera el reino de los cielos, nos espera la presencia de Dios, nos esperan esas calles de oro, el mar de cristal, y es algo bueno, ¿sí o no? Entonces Dios siempre quiere bienestar para tu vida. Ese es el plan del Señor cuando lo rescató de la esclavitud de Egipto. Es el plan del Señor para la salvación del ser humano a través de Jesucristo. La palabra de Dios dice de que a través de Jesucristo podemos tener vida en abundancia, ¿sí o no? Entonces cuando el ser humano se acerca a Jesús, nos acercamos a Jesucristo, Él tiene un plan de bienestar. Y ese plan de bienestar quiere decir de que wow, vamos a tener vida nueva a través de Cristo Jesús. Quiero que notes lo que dice la palabra en Números capítulo 13, el versículo 27. Números 13, 27 dice la Biblia, este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar. Y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. ¡Wow! Y acá en Números 13, 27 se describe el informe de los 12 espías, uno por cada tribu. Estos espías habían ido a explorar la tierra prometida.
Y es de que en el reporte, Josué y Caleb mencionan, en verdad es un país sobreabundante. Imagínense. Se dice de que la tierra que habían explorado era una tierra fértil, una tierra que no le faltaba nada, una tierra donde había provisión, había comida, había todo lo necesario. Imagínate el concepto que usan, una tierra sobreabundante, una tierra donde fluye la leche y la miel. Wow, y realmente, amados, es bueno entender de que la tierra era realmente buena. Era la tierra prometida. ¿A dónde los estaba llevando Dios después de la esclavitud? A un lugar bueno. No es de que los iba a llevar a un lugar de tortura, de sufrimiento, aprendan, ¿no?, para ser salvos y arrepiéntanse continuamente, ¿no? Es que el plan del Señor no es flagelarnos, no es de que estemos sufriendo continuamente. Amados, cuando se habla en la Biblia de que es una tierra donde fluyen la leche y la miel, se habla de una tierra donde hay más que suficiente. Y en esta noche quiero darte rápidamente el concepto de lo que significa fluir. Cuando en la Biblia menciona es una tierra donde fluye la leche y la miel, y ahí lo puedes ver en tu pantalla, ¿no?, el siguiente concepto, quiere decir de que no se agota, no se detiene, que sigue habiendo en abundancia. ¿Sabías eso? Cuando en la Biblia se menciona que es una tierra que fluye leche y miel, quiere decir de que no se va a agotar y no se va a detener. Como que de repente tú agarras un tarro, ¿no?, de miel y lo sigues vertiendo y no se acaba. Y por obra de Dios, por un milagro asombroso, sigue saliendo, sigue fluyendo. Eso quiere decir de que la provisión del Señor continuamente va a estar en medio de su pueblo santo. Eso habla de un Dios y un Padre a la vez que es totalmente responsable y generoso. Es un Padre que tiene cuidado de sus hijos, donde la provisión no se va a agotar, donde no te va a mostrar, ¿no?, los bolsillos así, muchas, no sé, limpios, ¿no? No tiene mucha, no sé, provisión, no le alcanza. No, en Dios no hay eso. Dios te dice, yo te quiero llevar a tu destino, a una tierra donde sobreabundan las cosas, una tierra donde no se acaba ni se detiene la provisión. Por ejemplo, el Salmo 23, versículo 5 dice, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. ¿Será de que Dios nos trata bien? Amén. Por supuesto que sí, te prepara un banquete, te unge la cabeza con aceite para que estés limpio, para que estés simpático, bien arreglado. Y encima dice, mi copa se desborda de bendiciones. ¿O alguna vez tú has agarrado, ¿no?, una copa que está rebalsando, tal vez ahí, o un vaso lleno, no sé, de agua para saciarte, que está rebalsando y tú vas y te puedes saciar? Acá en la Escritura se menciona de que nuestra copa se desborda de bendiciones. Cuando se está desbordando algo, se está derramando algo, es como que uno dice, ya basta, suficiente, ¿no?, tengo que limpiar. Pero imagínate que tu copa siga desbordándose, se siga ahí desbordando una y otra vez. Es que esas son las bendiciones de Dios para su pueblo. Amén. Pero una vez más vuelvo a hacer énfasis en esto. Sí van a haber pruebas sobre la tierra. Sí van a haber momentos duros y difíciles. Pero esas pruebas nos ayudan ¿a qué? A llegar a nuestro destino. Mientras más les huyas a las pruebas, más vas a prolongar el tiempo para llegar a tu destino. Hay gente que vive huyendo de las pruebas, ¿no? Y dice, no quiero que me pase esto y mejor me voy a otro lado, y vive huyendo. Y sin darte cuenta, está simplemente retardando el proceso y el tiempo para que llegues a la tierra prometida. Es lo que le pasó al pueblo de Israel. El Señor había determinado de que Israel salga de Egipto y llegue rápido a la tierra prometida. El Señor les dijo, no se preocupen, yo voy a derrotar a sus enemigos. A esas 7 naciones que están delante de ustedes, yo las voy a derrotar. Pero, ¿cuál fue el error de Israel? Fue empezar a dudar, fue empezar a cuestionar los planes de Dios. Y de repente, lo que tenía que tardar tal vez 40 días, ¿duró cuánto? 40 años. 40 años dando vueltas y vueltas en círculos por el desierto, en vez de llegar a la tierra que fluye leche y miel. Amados, la palabra nos anima a que digamos que Dios se deleita en bendecirnos. ¿Sabías eso? La Biblia nos anima de que con tus labios siempre confieses de que Dios se deleita en bendecirnos.
Por ejemplo, el Salmo 35, 27, quiero que lo puedas subrayar ahí en tu Biblia. Dice: pero dales mucha alegría a los que vinieron a defenderme. Que todo el tiempo digan: grande es el Señor. ¿Qué hay que decir todo el tiempo? Grande es el Señor, quien se deleita en bendecir a su siervo con paz. ¿En qué se deleita Dios? En bendecirnos. Amados, lo cierto es de que a Dios le gusta bendecirnos con paz, con gozo y con provisión. Dios se deleita cuando Él bendice a su pueblo. Y por eso en el Salmo dice que todo el pueblo del Señor diga que Él es grande y se deleita en bendecirnos. Amén. A veces, amados, estamos tan metidos en las pruebas, en las dificultades, que nos olvidamos de que nuestro destino es un destino de bienestar. A veces nos olvidamos, como hijos de Dios, de que Dios realmente nos quiere bendecir. Amén. Pero, amados, no cometamos el error de posponer nuestra llegada a la tierra prometida. Es como que tú de repente tomes un vuelo, ¿no? Por ejemplo, y te vayas, no sé, a Santa Cruz. Y el tiempo aproximado de vuelo es generalmente de 45 minutos a 1 hora, ¿no? Y estás tú ahí volando, pero imagínate que de repente ya tú veas en tu reloj, no sé, ya 45 minutos ya vamos a llegar a Santa Cruz, no sé, ya veo en la ventana, ¿no? Ya está todo medio verde, pero que el piloto diga: no, señores pasajeros, todavía falta, ¿no? Porque hay algunos pasajeros que no han pagado su boleto, ¿no? Así que vamos a seguir dando vueltas en círculo en el aire hasta que se pongan, ¿no?, a cuentas, ¿no? Imagínate que continuamente, ¿no?, tú estés dando vueltas por encima, ¿no?, del aeropuerto y de Vilubir, ¿no?, y nunca aterrices y pasen las horas, ¿no?, los días, y imagínate que se acabe el combustible, ¿no? Pero, amados, sin darnos cuenta, estamos retrasando, posponiendo nuestra llegada a la tierra prometida. Y eso fue lo que cometió el terrible error Israel en Deuteronomio 14:34. Deuteronomio 14:34 dice la palabra: puesto que sus hombres exploraron la tierra durante 40 días, ustedes andarán vagando en el desierto por 40 años, 1 año por cada día, y así sufrirán las consecuencias de sus pecados. Entonces sabrán lo que es tenerme como enemigo. ¡Wow! Y acá Dios les está diciendo: van a saber lo que es tenerme como enemigo, por cuanto han pecado contra mí, por cuanto han dudado de que yo los iba a llevar a una tierra donde fluye la leche y la miel. ¿Cuál era el pecado que habían cometido? Ellos en medio del desierto empezaban a quejarse y a decir: ¿dónde está Dios? Nos ha sacado para matarnos en medio del desierto. Es más, después de un tiempo dicen: extrañamos la comida de Egipto, extrañamos la carne, extrañamos cómo nos alimentábamos. Y empiezan a provocar a ira al nombre del Señor. Acuérdense de que uno de los mandamientos dice: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué quiere decir no tentar al Señor tu Dios? Quiere decir: no provoques a ira al Señor tu Dios con la duda, con la falta de fe, con tus quejas constantes delante de su presencia. O sea, no provoques a Dios cuando de repente digas: ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Y qué sucede con mi vida? Cuando tú te empiezas a quejar, sin darte cuenta, estás provocando al Señor. Amén. Por eso, mucho cuidado con esto. El versículo 36 dice: entonces los 10 hombres que Moisés envió a explorar la tierra, que por sus malos informes incitaron la rebelión contra el Señor, fueron heridos de muerte por una plaga delante del Señor. Versículo 38. De los 12 que exploraron la tierra, solo Josué y Caleb siguieron vivos. ¡Wow! ¿Quiénes fueron los primeros que incitaron a que todo Israel peque? Los 10 espías que decían: es imposible entrar en esa tierra porque hay gigantes. Esos gigantes nos van a aplastar, nos van obviamente a comer vivos. No es posible que nosotros vayamos a vivir a ese lugar. Esos 10 provocaron a ira al Señor, porque contagiaron su pesimismo a todo el pueblo de Israel. De los 12, dice la palabra, 2 se salvaron: Josué y Caleb. Amados, en el versículo 37 dice de que cómo murieron esos 10 que provocaron a todo el pueblo de Israel a la ira del Señor. Dice que murieron con una plaga
delante del Señor. Entonces Dios decía o dijo lo siguiente. Él dijo, toda esa generación que dudó de mi palabra no va a entrar a la tierra prometida. Y por consecuencia pasaron 40 años. Amén. Pero a pesar de esos 40 años que ellos habían sufrido, si se puede decir, en medio del desierto por su pecado, la fidelidad de Dios se manifiesta, amados, aún en medio del desierto, aún en los tiempos de prueba y de dificultad. ¿Sabías eso? A pesar de que tal vez, hemos provocado a ira en nombre del Señor, a pesar de que estamos en un desierto, a pesar de que estamos con pruebas y un montón de situaciones, aún ahí Dios muestra su fidelidad. ¿Sabías eso? No es de que Dios los abandonó en el desierto y les dijo, muy bien, nos vemos en 40 años, ¿no? Y los abandonó a su suerte. A pesar de que estaban en pleno desierto, la fidelidad de Dios acompañaba a Israel. ¿Qué quiere decir eso, amados? De que en medio de las pruebas que pasemos, en medio de las dificultades que tengas, aún a través de las consecuencias de tu pecado, la fidelidad del Señor te va a acompañar y Él no te va a abandonar. ¿Será de que Dios es bueno? Amados, es completamente bueno y fiel. Por eso la palabra dice de que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. A pesar de las metidas de pata, los errores que hayas cometido, los pecados que hayas hecho, la fidelidad de Dios va a continuar sobre tu vida. Nota lo que dice Deuteronomio 29 del 5 al 6. Deuteronomio capítulo 29 del 5 al 6 dice la palabra: durante 40 años te guié por el desierto. Sin embargo, ni tu ropa ni tus sandalias se gastaron. ¿Puedes creer eso? 40 años en medio del desierto. O sea, uno se imagina las ropas ya todas rotas, ¿no? Andrajosas, ¿no? Por el calor, el frío. Y es más común que uno se imaginaba, no sé, tipo Thundercats, no sé cuántos se acuerdan del dibujo animado, ¿no? Que eran obviamente, como que animalitos que desde pequeño habían ido creciendo con la misma ropa. Y uno los llega a ver, ¿no? Y uno dice, ¿cómo? ¿Por qué están vestidos así? Es que desde pequeñitos ellos nunca se cambiaron de ropa. Y después de que los pantalones les quedaban como short, la polera la tenían toda rota, ¿no? Por los músculos que les habían desarrollado y todo lo demás. Pero dice la palabra, amados, que en Israel, 40 años en el desierto, su ropa no se desgastó, ni siquiera tampoco sus sandalias. Eso era un milagro. Es que como uno dice, no, Señor, qué impresionante. Versículo 6 dice, no comiste pan, ni bebiste vino, ni otra bebida alcohólica, pero Él suplió tus necesidades para que supieras que Él es el Señor tu Dios. ¿Qué suplió Dios? Las necesidades de su pueblo. Les dio pan, les dio obviamente agua, les dio comida. En esos 40 años no los abandonó. Dios estaba sumamente enojado con ellos, pero a través de su fidelidad y del clamor de Moisés no los borró. Acuérdense que en el desierto, después de que hacen el becerro de oro, el Señor estaba tan enojado que le dice a Moisés, hazte a un lado y los voy a exterminar, y de ti voy a hacer otra nación. Pero Moisés empieza a clamar y le dice, Señor, no, por favor, ten misericordia, tenles paciencia. No sea que los egipcios digan, el Señor su Dios los sacó al desierto para exterminarlos. Y Dios los perdona. Amados, qué asombroso es entender de que Dios va a suplir tus necesidades, aún en los tiempos de desierto, aún en los tiempos de dificultad. Y quiero darte un requisito para que realmente la leche y la miel sigan fluyendo en medio de tu vida espiritual, pero también en medio de la vida natural, en tu trabajo, en tu familia, en lo que haces cotidianamente. ¿Cuál es el requisito para que siga fluyendo la leche y la miel? Deuteronomio 28:13 dice lo siguiente, la palabra de Dios. Dice, si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola, y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. ¡Wow! ¿Cuál es el requisito para que la leche y la miel sigan fluyendo continuamente? Es poner en práctica la palabra de Dios, obedecerla. Digamos fuerte, obedecer. Dice, si los obedeces cuidadosamente, ponte diligencia al obedecer la palabra. Dice, entonces el Señor te pondrá a la cabeza.
Amados, qué importante es de que nosotros le pidamos, Señor, dame un corazón obediente, no un corazón rebelde. Amados, todos lamentablemente nacemos con un corazón rebelde. Pero lo importante es decirle, Señor, me arrepiento y quiero que transformes mi corazón. Dame un nuevo corazón para que sea obediente a tu palabra. Amén. Amados, Filipenses 4:19 dice la Escritura: y este mismo Dios quien me cuida, está hablando Pablo, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Amén. Wow, qué impresionante. Acá Pablo está diciendo, el Dios que me cuida, Él va a suplir todo lo que necesiten, conforme a sus riquezas en gloria. Ustedes saben de que una de las mayores preocupaciones del ser humano es, Señor, mucha, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué es lo que voy a hacer? No, mucha, si no tengo recursos, si no tengo dinero. El Señor les decía, por esas cosas viven los gentiles. Ustedes no se afanen por eso, no se preocupen por qué van a comer, qué van a vestir. Acuérdense de que Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios aún cuida la creación, dice. Amén. Dice de que Dios alimenta a las aves del cielo, a los animalitos del campo. Cuando de repente tú eres movido a alimentar a algún animalito en la tierra, no eres ni siquiera tú, es Dios poniendo ese deseo en tu corazón. Porque Dios cuida a su creación. Dios cuida a sus hijos. Amén. Y quiero darte el ejemplo de la viuda de Sarepta en esta noche. Amén. Para entender el concepto donde realmente fluye la leche y la miel, es una tierra que nos espera, es esa tierra prometida, el plan divino de Dios para sus hijos. Quiero que puedas escuchar este ejemplo de la viuda de Sarepta en Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 14 al 16. Dice la palabra, Primera de Reyes 17, del 14 al 16. Dice: pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes. ¿Quién está hablando? El profeta Elías. Y dice de que el profeta Elías va a se acerca a esta viuda de Sarepta y le dice, dame de comer. Pero la viuda le dice, ay, hombre de Dios, no apenas tengo para alimentar a mi hijo y a mí. Y encima me dices que yo te dé de comer. Y nota lo que dice a continuación la palabra. Le dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Versículo 15. Así que ella hizo lo que Elías le dijo. Y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. ¿Cuál fue la virtud de la viuda de Sarepta? Es de que ella dice de que hizo lo que Elías le dijo. O sea, humanamente era algo descabellado que alguien venga y te diga, dame de comer, sino de que apenas tienes para ti. Era totalmente descabellado, ¿sí o no? Es como que uno diría, el hombre de Dios diría, sí, pero por supuesto, coman ustedes, no importa, yo voy a morir, ¿no? Pero ustedes primero. Pero es que cuando hacemos caso a la palabra de Dios, a las instrucciones del Señor, entonces las bendiciones, la leche y la miel siguen fluyendo. Y no se detienen, y no se acaban. La leche y la miel va a seguir fluyendo en medio de tu vida, en medio de todo lo que hagas. Versículo 15, ¿no? Acordate, dice, así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Versículo 16. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido, por medio de Elías. ¡Wow! ¡Qué asombroso! Amados, ni la harina ni el aceite se terminaban. ¿Será de que podemos tener fe y creer de que Dios puede hacer eso en medio de nuestros días? Amén. Por supuesto que sí. Amados, el Señor demanda de que tengamos fe, tengamos buen ánimo, que creamos, que seamos como Josué y Caleb, que tengamos una buena actitud, que le digamos, Señor, si tú lo has dicho, nosotros te creemos. En Romanos me asombra mucho, ¿no? Cuando dice que la fe de Abraham no se debilitó. Qué asombroso, ¿sí o no? A pesar de las pruebas, a pesar de que Abraham veía tantas cosas, dice, su fe no se debilitó. Y eso es lo que Dios demanda de nosotros para que siga fluyendo la leche y la miel. En este caso, imagínate, la harina en medio del tarro seguía fluyendo una y otra vez. La harina fluía una
y otra vez. Es como que ella tenía todo lo suficiente para hacer pan, para hacer masas. Una y otra vez la harina se multiplicaba. Es como que iba, ¿no?, y vertía el aceite de oliva, ¿no?, y el aceite nunca se acababa. Milagros de Dios. Y esto está relacionado cuando el Señor igual multiplicó los panes y los peces. ¿Te das cuenta de que al Señor le encanta tratar bien a su pueblo? Al Señor le encanta de que nosotros realmente tengamos bienestar, de que no tengamos realmente necesidad. El Señor incluso les dijo: si ustedes, siendo malos, siendo pecadores, saben darles a sus hijos buenas cosas, ¿cuánto más el Padre Celestial? El objetivo, amados, en esta noche es de que entendamos de que realmente el corazón de Dios es un corazón bueno para con tu vida y tu familia, de que Él quiere multiplicar la leche y la miel sobre tu vida. Amén. Pero ¿qué es lo que demanda el Señor? Fidelidad. ¿Qué es lo que demanda el Señor? De que seamos obedientes a su palabra, fieles al nombre del Señor, no importa lo que pueda acontecer. Amén. Para terminar en esta noche, amado, mucho cuidado con las quejas y la murmuración. Como hijos de Dios es muy fácil a veces caer en la queja y la murmuración continuamente. Y lamentablemente es como que no, los pastores tenemos que acostumbrarnos: no, pastor, necesito hablar, ¿no? Y uno dice: ya no, bueno, hablaremos. Y uno ya sabe, ¿no? Se va a quejar, que todo está mal, que no sé qué, que siempre le pasa esto, porque siempre le suceden estas. Y a veces como uno, como pastor, no es como que uno tiene que hallarse esas nuevas fuerzas, y en vez de escuchar tanta queja, decir: Señor, te pido que realmente, si me va a hablar, que me hable lo bueno, ¿no? Que me hable realmente palabras de vida, palabras de bendición. Amados, si te tienes que desahogar, por supuesto, desahógate con Dios, también con los pastores. O sea, es nuestra labor pastoral, ¿no? Recibir siempre la descarga de todo lo malo, ¿no?, que a veces las personas suben. Pero también acuérdate que la Biblia dice: hagan partícipe a los pastores de toda buena obra. Si te va bien, dile: no, pastor, ya me he ido bien en esto. Y el pastor, por supuesto, que se va a alegrar contigo. Mucho cuidado con las quejas y la murmuración. Amén. Es como que uno dice: sí, entonces, escucha, pastor, ¿qué hago? Orar. Háblale al Señor. Si tú crees que algo está mal, que algo hay que corregir, habla con el Señor, y el Señor es todopoderoso para, por supuesto, corregir todo lo que puede estar mal en tu trabajo, en la familia, en la sociedad, en el gobierno y un montón de cosas. Amén. Pero ten fe. Amén. Éxodo 16, del 11 al 14, nota lo que Israel decía. Luego el Señor le dijo a Moisés, versículo 12: he oído las quejas de los israelitas. Ahora diles: por la tarde tendrán carne para comer, y por la mañana tendrán todo el pan que deseen. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor, su Dios. Versículo 13. Esa tarde llegó una cantidad enorme de codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana siguiente los alrededores del campamento estaban húmedos de rocío. Versículo 14. Cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta por copos de una sustancia hojaldrada y fina como escarcha. ¿Qué era eso? El maná del cielo. Era ese pan especial que Dios había preparado para que ellos se alimenten. Dice el Señor de que Él había escuchado las quejas de su pueblo, ¿no? Le decía: Moisés, danos carne, ¿no? Extrañamos las hamburguesas, extrañamos, ¿no?, un asado, una parrillada, ¿no?, un churrasco de Egipto. Y dice que Dios se enoja a tal punto que les dice: esta tarde van a comer carne, y es más, les van a salir por las narices hasta que se hastien de comer carne. Y milagrosamente dice de que el Señor manda un viento a que traiga codornices, y todo el campamento de Israel se llena de codornices. Y dice de que Israel comió hasta hartarse carne de las codornices. Amados, mucho cuidado con la queja. Amén. Mucho cuidado con esa mala actitud de tal vez usted siempre estar hablando lo malo. Si ya lo que hemos aprendido con la pastora Angie, y bueno, te comento y te abro mi corazón, es en ningún momento hablar queja a los que nos rodean. O sea, más bien hemos entendido desde que nos hemos convertido que nuestro léxico, nuestro vocabulario, aunque las cosas estén mal, siempre tiene que ser: Señor, voy a hablar lo bueno y no lo malo.
Voy a hablar bendición. Voy a hablar, Señor amado, lo que te agrada a ti. ¿Cuántos reciben eso? Amén. Cuidado con las quejas. Amén. No te vayas a quejar muchas de las personas, porque tal vez tú puedes transmitirle una raíz de amargura sin darte cuenta a tu hermano en la fe. Y tal vez tú me dices, sí, pero pastor, entonces ¿con quién voy a hablar? ¿No? Con Dios. Habla con el Señor. Vas a llorar, vas a quedar con Dios. Amén. Para terminar, quiero darte esta promesa de parte de Dios. Jeremías 32, del 40 al 41. Dice la palabra: y haré un pacto eterno con ellos. Nunca dejaré de hacerles bien. Pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme y nunca me dejarán. Versículo 41. Me gozaré en hacerles bien y con fidelidad y de todo corazón los volveré a plantar en esta tierra. Nota cómo la voluntad de Dios se alinea a llevar bienestar a su pueblo. Desde Éxodo los saca de Egipto, los saca de esclavitud hacia la tierra prometida. En Jeremías estamos cuando el pueblo había sido de Israel dispersado por las naciones debido a su pecado, a su idolatría, a su dureza de corazón. Pero el Señor dice, los voy a volver a reunir de las naciones, y dice, nunca dejaré de hacerles bien. Esa es una promesa asombrosa. Nunca me cansaré, dicen otras versiones, de hacerte bien. Me gozaré en hacerles bien, dice la palabra del Señor. Y para rematar, Deuteronomio 1:11 es una bendición que quiero que la atesores en tu corazón. Dice que el Señor, Dios de sus antepasados, los multiplique 1000 veces más y los bendiga tal como lo prometió. ¿Cuántas veces quiere que el Señor que nos multipliquemos? Hasta por 1000, dice la palabra. En todo lo bueno, dice, y los bendiga tal como lo prometió. ¿Será de que el Señor ha prometido bendecirte? Sí. El Señor, desde que te ha puesto en el vientre materno, ha prometido bendecirte. Porque tenemos un Dios bueno, que se duele del castigo. A veces es necesario el castigo, la disciplina sí es necesaria. Pero cuando volvemos a los brazos del Padre como el Hijo pródigo, entonces se activa las bendiciones del Señor. ¿Cuántos creen eso? Amén. Puedes darle un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Oh Señor, creemos en tu palabra, creemos en tus bendiciones, en esa tierra prometida donde fluye la leche y la miel. Amén. Oh amados, que el Señor nuestro Dios permita que fluyan su presencia, su provisión y sus bendiciones sin parar en medio nuestro. Que fluyan continuamente, que fluyan sobre tu vida, fluyan sobre tu familia, que fluyan sobre la congregación. Una y otra vez la leche y la miel, la leche y la miel, la provisión de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias al Señor en esta noche.